El río Cea, a su paso por Villaverde de Arcayos, se encuentra en nivel rojo. Su caudal transporta hoy cerca de 90 metros cúbicos por segundo de agua y tiene un nivel de 4 metros, cuando lo habitual es que no se superen los 20 metros cúbicos ni los 2 metros de nivel. La tendencia se ha mantenido al alza durante toda la mañana hasta ahora, que ya ha comenzado a descender. Los vecinos de la localidad dicen que esta imagen es algo habitual cuando se producen lluvias intensas, y el alcalde culpa al mal estado del cauce. Muy buenas tardes. El impacto de la borrasca Herminia, que también en León Capital ha tenido consecuencias, luego se lo contaremos. Y desde el sábado, José Javier Freire es el secretario general de Comisiones Industria de León. Sucede en el cargo a Ángel Manuel Santos, después de 12 años al frente. Santos hace balance de su tiempo en el sindicato Comisiones Obreras. Se va, dice, satisfecho tras haber hecho un duro trabajo defendiendo las reivindicaciones de los trabajadores. Mañana se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos Personales y hoy les hablamos de ciberdelincuencia, que por cierto sigue en aumento. Solo en enero y septiembre de 2024 en Castilla y León se contabilizaron más de 18.000 ciberdelitos. Es un 2% más que en el mismo periodo del año 2023. Y la Guardia Civil ya está investigando un incendio en el garaje de la pedánea de Villar del Monte. Celestina Rodríguez, que ha calcinado 2 vehículos, material agrícola, y ha afectado a parte de la vivienda colindante, que estaba deshabitada. Se investiga si pudo ser provocado, puesto que existen tensiones vecinales previas. En deportes, lo que parecía una victoria plácida de la Cultural ante Unionistas se convirtió en minutos finales de incertidumbre. El cuadro de Salamanca anotó 3 goles en apenas 10 minutos después del 4-0 del cuadro de Jona. Debut accidentado para Lanchi, que duró sobre el césped unos minutos tras ser expulsado por una entrada a un rival. El cuadro leonés mantiene los 7 goles de renta en el liderato sobre la Ponferradina. Y la provincia de León ha entrado hace un par de horas en alerta amarilla por nevadas. Es un aviso que afecta tanto a la cordillera cantábrica como al Bierzo y también a la meseta, que suma una alerta amarilla más, la de fuertes vientos con rachas de hasta 90 km por hora. En las próximas horas descenderá la cota de la nieve hasta situarse en los 800 metros y las temperaturas serán de entre -2 y 8 grados positivos. Así baja hoy el Bernesga a su paso por León Capital. El río se encuentra en alerta naranja, con casi 2,5 metros de nivel y un caudal de más de 87 metros cúbicos por segundo. Su tendencia es a la baja, pero por precaución se han cerrado las pasarelas peatonales a su paso por la capital. Es el efecto de la borrasca Herminia, que ha dejado fuertes lluvias en toda la provincia en las últimas horas. Lluvias que han provocado complicaciones en varios puntos de la provincia y han elevado notablemente el caudal de algunos ríos de la provincia. La situación más llamativa se localiza en Villaverde de Arcayos. Allí ha estado Andrés Berlanga. En ese punto el río Cea ha alcanzado el nivel de alerta roja. El caudal del río Cea ha alcanzado los 4 metros de altura a su paso por Villaverde de Arcayo y transportaba en torno a 95 metros cúbicos de agua por segundo, cuando lo normal es que no supere los 2 metros de altura ni los 20 metros cúbicos por segundo de agua transportada. Su tendencia era al alza y estaba en aviso rojo por el peligro de los desbordamientos, y es que el río Cea es cada año uno de los primeros en sufrir las consecuencias de las fuertes lluvias en León. Hoy no ha sido el único, también el Esla, el Porma y el Omaña han activado el nivel amarillo y el Bernesga llegaba a estar en naranja esta mañana. Esta es la imagen habitual de Villaverde de Arcayos cada vez que llueve de forma intensa. Estamos desgraciadamente habituados a ello, los ríos están muy sucios y al final el río Cea es uno de los ríos más sucios que hay, más sucios en cuanto a maleza, troncos, y al final todo eso lo que hace es acumularse y generar lugares de riesgo. Una de esas zonas de riesgo es esta, a la orilla del río Cea, donde el agua amenazaba con entrar en casa de algunos vecinos. Quizá lo más problemático ha sido aquí, ahí, pero donde ha bajado ya, pues te digo, 1 metro o 2,
y eso ha llegado casi hasta la puerta de esa. Ellos dicen no estar excesivamente preocupados porque insisten en que están acostumbrados. He conocido estas 3 riadas o 4 durante el invierno. Pero esta imagen no se repetiría tanto en las localidades de Almanza si los cauces estuvieran limpios. Lo que hace falta es una limpieza en profundidad del cauce del río para intentar conseguir que esto se minimice. Obviamente sabemos que la naturaleza, por muy limpio que esté, es imprevisible y puede ocurrir que se desboque el río, pero si estuviera el río mucho más limpio y mucho más cuidado, pues esto ocurriría en mucha menor medida o muchas menos veces al año. Con las lluvias de este fin de semana, el río Cea alcanzaba los 4 metros de nivel y los 95 metros cúbicos de agua transportada, cifras que son muy superiores a su media. A la situación de los ríos se suma la fuerza del viento que mantiene cerrados los parques de León capital. Ya desde ayer tomó esa medida el Ayuntamiento de León. Vientos que hoy en la meseta pueden alcanzar los 80 km/h, incluso los 90 de forma puntual. El aviso amarillo termina a las 6 de esta tarde, irán disminuyendo, aunque mañana todavía soplarán con fuerza en toda la provincia. Después de votar en contra del decreto ómnibus, el Partido Popular pide a Pedro Sánchez que presente decretos concretos para la subida de las pensiones, las ayudas de la Dana o los bonos al transporte. Ayer colocó mesas en cientos de localidades de todo el país, también en León capital, para recoger firmas de los ciudadanos y presionar para que los puntos que recogía el decreto ómnibus se presenten por separado y evitar ligar esas mejoras a la subida de impuestos o al palacete del PNV, cuestiones que ha vuelto a negar el PSOE, pero en las que también vuelve a insistir el Partido Popular. En el Partido Popular estamos a favor de que se revaloricen las pensiones y le hemos dicho al presidente Sánchez que si trae un decreto únicamente con la revalorización de las pensiones contará con el voto favorable del Partido Popular. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que para apoyar y dar ayudas a los damnificados por la Dana haya que regalarle un palacete de 15 millones de euros al PNV. De momento, la derogación de ese decreto ómnibus agrava la situación en torno a la factura de la luz. El IVA de la electricidad subirá del 10% al 21% y queda suspendido el bono social, que ofrecía descuentos de entre el 60 y el 80% para hogares vulnerables. Estaba previsto que este año los descuentos se redujeran progresivamente, primero al 50% y al 65% y después al 35% y al 50% ya en enero del próximo año, pero ahora esos beneficios quedan paralizados hasta que el Gobierno plantee una alternativa. León es la tercera provincia de la comunidad en la que más personas dependen de ese bono, con casi 18.000 por detrás de Valladolid y Salamanca. En el conjunto de la autonomía son 112.000 personas. Habrá gente que no podrá ni siquiera poner la calefacción. Me parece súper injusto. No es que se deba bajar lo que tú pagas, sino que se debería vigilar más a las empresas energéticas. Incluso creo que se debería nacionalizar la luz. Bien tan indispensable como la luz, quizás debería de tener un IVA no tan general, sino más en función de la renta de cada una de las viviendas. Y la pensión nada, nos la quería colar bien el gobierno José Javier Freire es desde este sábado el secretario general de Comisiones Obreras de Industria de León. Sucede en el cargo a Ángel Manuel Santos. Después de 12 años al frente, el secretario saliente echa la vista atrás y dice irse satisfecho tras haber hecho un duro trabajo defendiendo las reivindicaciones de los empleados de industria de la provincia de León. Book Design León te avanza la noticia del día. Ángel Manuel Santos abandona la Secretaría de Industria de Comisiones Obreras León con un buen sabor de boca, tras 12 años en el cargo y muchas luchas y reivindicaciones. Recordar el conflicto de Vestas, que tras 101 días de huelga salió adelante un gran proyecto que además se ha materializado escasos días atrás, con el tren ya entrando en la fábrica y en el propio polígono de Villadangos. Aunque alguna con sabor agridulce. Por recordar el sector de la minería, en el cual hemos atravesado lo que ha sido el propio cierre, con mucha pérdida de muchos puestos de trabajo, y de la misma forma también con el sector térmico. José Javier Freire ocupa ya su cargo y lo hace con algunas metas establecidas desde el día cero. Pues a intentar seguir con el mismo ADN y lógicamente uno de los primeros retos que tenemos después de este congreso es la lucha
causa por el convenio del metal que ha caducado el 31 de diciembre del año pasado. Y seguir trabajando para que haya una verdadera transición justa en las antiguas cuencas mineras, que hasta ahora está encontrando, dicen, muchos obstáculos. Hemos tenido un gobierno PP-Vox que nos ha afectado de lleno en esta comunidad autónoma. Se ha dejado notar porque la consejería la llevaba Vox y donde Vox no cree para nada ni en el desarrollo industrial ni en el desarrollo productivo de esta comunidad. Freire asume esta Secretaría de Industria en un momento de luces y sombras, con sectores como el bioquímico o el siderometalúrgico cobrando protagonismo, pero con la necesidad de un plan de reindustrialización para la provincia. Y seguimos hablando de sindicatos, pero viajamos a 1994 porque tal día como hoy el país separaba la reforma laboral y los recortes en las prestaciones del desempleo en un momento del crecimiento del paro hacen que Comisiones Obreras y UGT convoquen una huelga general contra las políticas socioeconómicas del gobierno de Felipe González. En León fue secundada prácticamente al 100% en industria y construcción. La ausencia de altercados significativos marcó un día en el que las cámaras de televisión de León no hicieron huelga y trabajaron una vez más por encima de sus posibilidades. Con una economía en recesión y el gobierno con las arcas vacías por los gastos acometidos en las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, el gobierno de Felipe González acometía una reforma laboral que precarizaba las condiciones laborales, al igual que un recorte en las prestaciones por desempleo, en una época en la que aumentaba el paro. Se van a romper lunas. En León los piquetes informativos comenzaron a primerísimas horas de la mañana. Pero eso es una coacción. Y los enfrentamientos no tardaron en producirse. Así va el país, por vosotros y por otros muchos. Si no hubierais empezado a hacer huelga no pasaba nada de esto. En Continente se produjeron momentos de tensión que terminaron con el cierre de la superficie. No se abre al público, Continente queda cerrado. La prensa también fue objeto de acoso. Los ánimos estaban exaltados. Por parte de los funcionarios no fue tan secundada y sufrieron las críticas de los huelguistas. Los máximos responsables de todas las partes se apresuraron a hablar a nuestro micro. Y que una gran mayoría de la gente que ha secundado la huelga lo ha secundado por miedo. Escritos o con panfletos como el que podemos precisar aquí, en el que, como se puede ver, nos acordamos de ti desde la última huelga. Y desde luego desde nuestra organización sindical lo que agradecemos es el comportamiento ejemplar de los trabajadores, de los empresarios de pequeño comercio y autónomos. Todo acabó en una gran manifestación. Por cierto, en Barcelona y Sevilla también hubo huelga. La ciberdelincuencia sigue en aumento. Solo entre enero y septiembre de 2024 en Castilla y León se contabilizaron más de 18.000 infracciones consideradas como ciberdelitos. La gran mayoría de ellas estafas informáticas, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. Ahora, en época de rebajas, es necesario extremar precauciones. Las rebajas son el momento ideal para comprar con grandes descuentos casi cualquier cosa, pero también son un caldo de cultivo ideal para los ciberdelincuentes. Pues notamos que tenemos un incremento de las estafas relacionadas con las compras online. Tenemos que estar más atentos con esos intentos de fraude. Y ese es el mejor consejo, prestar atención a qué y dónde compramos. Cuando algo es sospechosamente ventajoso, pues tenemos que sospechar y aplicar las buenas prácticas, aplicar el sentido común. Porque muchas veces esos grandes descuentos nos pueden hacer pagarlo muy caro y que nosotros mismos seamos el chollo para los estafadores. El negocio de los ciberdelincuentes es coger nuestros datos para luego venderlos o hacerse con nuestras credenciales, por ejemplo, bancarias o los datos de nuestra tarjeta de crédito para poder hacer compras o transferencias a su favor. Muchas veces las páginas web están tan cuidadas que no nos hacen sospechar, pero con llamar al 017 podemos comprobar al instante si nos podemos fiar. Si nosotros no estamos seguros de si hemos recibido un correo fraudulento, de si la página donde vamos a comprar realmente es legítima, bueno, pues para eso tenemos ese servicio a la ciudadanía. Pero y si ya es tarde y hemos picado, desde el INCIBE nos dirán cómo actuar. Para que nos indiquen los pasos que tenemos que dar, cómo tenemos que denunciar si hemos sufrido un fraude a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y así evitar ser ejemplo de que lo barato sale caro.
Más cosas. Un incendio en el garaje de la pedánea de Villar del Monte. Celestina Rodríguez ha calcinado 2 vehículos, material agrícola y ha afectado a parte de la vivienda colindante, que estaba deshabitada. Aunque no ha habido daños personales, la Guardia Civil investiga si pudo ser provocado al existir tensiones vecinales previas, que ha confirmado el propio alcalde del municipio de Truchas, Francisco Simón. El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha condenado este presunto ataque a través de las redes sociales y recuerda que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática. Es natural de la provincia leonesa y viene de la comisaría de San Andrés del Rabanedo. Hablamos de Roberto Morán, el nuevo comisario del Cuerpo en Ponferrada. Llega en sustitución de Roberto González, ahora responsable de la comisaría de Alcobendas. El nuevo responsable en la capital berciana asegura llegar para seguir luchando contra la ciberdelincuencia y mantener a Ponferrada como una ciudad segura. Roberto Morán juraba así su cargo ante los responsables autonómicos de la Policía Nacional, delegado del Gobierno, Junta de Castilla y León, Administración Local, Guardia Civil o incluso la Universidad Leonesa. Viene de la comisaría de San Andrés de Rabanedo, con el objetivo de seguir manteniendo a Ponferrada como una referencia en las ciudades más seguras de España de más de 50.000 habitantes. Bien, es una ciudad yo creo que segura, con los parámetros nacionales estamos en un entorno seguro, pero con todo y con eso pues siempre hay que mejorar. A la Policía Nacional le preocupa, sobre todo ocurre en toda España, el crecimiento de los ciberdelitos. Ahora mismo la ciberdelincuencia va en incremento y nosotros vamos siempre un poco por detrás del delincuente en ese aspecto, pero bueno, ahora hay que trabajar en ello. Es la 7ª persona que asume este cargo en una década en Ponferrada. Habla de dificultades para la consolidación de esta figura. Actualmente la Policía Nacional cuenta en la capital berciana con algo más de 160 efectivos. Es tiempo ya para contarles otras noticias de este lunes 27 de enero en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza los breves. Las fuertes rachas de viento impidieron abrir la estación invernal de San Isidro este domingo, lo que dejó el número de visitantes en algo más de 1000. Los que llegaron en la jornada del sábado contaban con 2,1 kilómetros disponibles para la práctica del esquí, repartidos en 4 pistas, 3 verdes y una azul, con espesores de entre 20 y 30 centímetros. La estación de esquí de Valle de la Ciana, Itariegos, continúa cerrada por falta de nieve. La Junta ha incorporado una plataforma digital para mejorar la gestión forestal ante las nuevas exigencias climáticas. Participa en un proyecto europeo dentro del programa LIFE que tiene como objetivo aumentar la resistencia de los bosques a las alteraciones de patrones climáticos. El objetivo es comprender la evolución del clima y las acciones de gestión más eficientes para asegurar bosques más resilientes en el sur de Europa. Una investigación de la ULE concluye que los jóvenes consumieron menos alcohol durante la pandemia. Forma parte de la tesis doctoral de la investigadora Lorena Botella Juan del área de Medicina Preventiva y Salud Pública y publicada en la revista Public Health. La falta de contacto social fue una motivación clave para esta reducción, aunque el consumo aumentó en personas con síntomas depresivos, estrés o mala salud mental. Conocemos a continuación la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León esta tarde en la capital y después el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida Roma, en San Juan de Sagún, en San Ignacio de Loyola, en Joaquín González Vecín y en el Paseo de Condesa. BioLeón te avanza los deportes. Partido trepidante entre Cultural y Unionistas. El cuadro de Jona tenía claramente sentenciado el partido con el 4-0, pero en apenas 6 minutos, 3 tantos del cuadro salmantino pusieron la incertidumbre en los instantes finales. En los locales debutó Lanchi, que solo estuvo 10 minutos en el campo tras ser expulsado por roja directa en una falta sobre el rival. Lluvia en el Reino y lluvia de goles, con una Cultural que dominó 80 minutos y al final sufrió para que Unionistas no empatara un partido que perdía 4-0. Kevin Presa, tras pase de Guzmán, encontró hueco en el palo del portero para abrir el marcador.
Eran los mejores momentos de la temporada en casa del cuadro de Raúl Llona con constantes llegadas. Pibe firmó el segundo antes del descanso. Después del paso por vestuarios, Manu Justo puso el tercero desde el punto de penalti, también el delantero Vigues anotó el cuarto. Parecía una tarde plácida para volver a ganar en casa después de 3 meses, pero después de la expulsión del debutante Lanchi, Unionistas puso fe e incertidumbre con 3 tantos en 6 minutos. Pablo García en 2 ocasiones y Chuca acercaron en el marcador al equipo de Salamanca para susto de una Cultural que terminó pidiendo la hora. Y con ese coraje, ¿no? Ese alma que ha demostrado el equipo en los últimos 10, 12, 15 minutos. Analizarlo, ver el partido ahora a la vuelta, como siempre el ver lo positivo. Lo que tiene el fútbol, creo que 80 minutos donde el equipo pues, ha demostrado el porqué de la clasificación y bueno, y luego pues 10-15 minutos donde pues creo que sobre todo a nivel emocional pues no hemos gestionado bien, ¿no? La Cultural mantiene los 7 puntos de ventaja sobre la Ponferradina, que se afianza en el segundo puesto tras ganar al Andorra. Manolo Cadenas o Jota Hombrados son 2 de los héroes de los primeros títulos de la Demar que han regresado a León 25 años después a través del Foro Internacional del Deporte. De fondo, el emotivo recuerdo también a la figura del desaparecido Juan Arias. Con su llegada a la presidencia cambió la historia del único club que ha sumado títulos nacionales e internacionales al deporte leonés. Un emotivo reencuentro 25 años después. Algunos de los héroes de la Demar de los primeros títulos, Copa Sobal y Recopa del 98, se han juntado en el auditorio a través del FID. Premio especial para Manolo Cadenas y el recuerdo siempre para el cambio que supuso la llegada a la presidencia del desaparecido Juan Arias. Para mí, que mi ilusión en el balonmano era entrenar a la Demar, y una vez que estuve aquí, mi ilusión era ir con un título a la Plaza Santo Domingo, y fue al tercer año, en 2 años y medio estábamos ahí, y eso lo habíamos hablado Juan Arias y yo. La historia realmente de la Demar, para pensar a lo grande, la cambió Juan Arias. En aquel equipo brilló también, entre otros muchos, el portero internacional Jota Hombrados. Como resumen un poco el equipo, ¿no? El equipo joven, la frescura que teníamos en aquel momento, el hecho de saber que podíamos hacer cosas importantes, pero que siempre nos quedábamos un poco a puertas, por fin se consiguió, y luego pues bueno, pues se sumaron más cosas. O sea, al final yo creo que los recuerdos siempre son muy dulces cuando hablamos de cosas que hemos ganado, ¿no? Un equipo, una familia, una Demar que cambió la historia del deporte leonés. Después llegarían más títulos importantes, como la Liga de 2001. La nostalgia de un tiempo mejor y la esperanza de que algún día se pueda repetir la mejor versión de la Demar. La provincia de León ha entrado hace un par de horas en alerta amarilla por nevadas. Es un aviso que afecta tanto a la cordillera cantábrica como al Bierzo y también a la meseta, que suma una alerta amarilla más, la de fuertes vientos con rachas de hasta 90 km por hora. En las próximas horas descenderá la cota de la nieve hasta situarse en los 800 metros y las temperaturas serán mañana de entre -2 y 8 grados. Soltra llegó a la Virgen del Camino en el año 2000, empezó con 10 trabajadores y ahora, 25 años después, ya son más de 1.600 en España, México y Dinamarca. Un cuarto de siglo en el que reivindican su labor como referencia internacional en economía social, ofreciendo empleo digno y estable a personas con discapacidad. Por eso van a celebrar el aniversario a lo largo de este 2025 con el lema Sumando capacidades, multiplicando oportunidades, y con varias actividades. Una exposición, Camino de Inclusión, que repasa su historia, un concurso de pintura y jornadas de puertas abiertas. En mayo, la peregrinación a la Virgen del Camino, y en septiembre una gala aniversario en el Palacio de Exposiciones de León.
Y días invernales para la primera mascarada de invierno de la provincia. Los campaneiros de la Cuesta cumplieron con la tradición y desplegaron cencerros, caretas, tijeras, garrotes y el toro, con numerosos antruejos y público el sábado, pero sufriendo, como ven, la lluvia y el mal tiempo el domingo. Apenas pudieron lucir la indumentaria tradicional que recuperaron gracias a una subvención de la Diputación. La Cuesta, en el municipio de Truchas, acogía el fin de semana este anticipo de los antruejos y carnavales tradicionales, coincidiendo con la celebración de Santo Tirso, una fiesta declarada de interés turístico provincial. Y con esta fiesta, como todo, pasado por la lluvia este fin de semana, nos despedimos. Gracias, como siempre, por vernos. Adiós.